A menudo tendemos a situar la filosofía en las antípodas de la ciencia, como si fueran dos universos contrapuestos. Sin embargo, esta separación no es exacta, no es tan confusa. Desde Aristóteles, por ejemplo, a los pensadores medievales árabes, siempre ha habido estudiosos de una materia que se interesaban por alguna de las disciplinas de la otra. Nuestro siguiente invitado, de hecho, está convencido de que se complementan y de que ambas son necesarias la una para la otra. Tenemos con nosotros a Carlos Javier González Serrano, que es profesor de filosofía y también investigador. ¿Qué tal? Bienvenido al programa de nuevo. ¿Qué tal, Marta? Encantado de estar aquí. Vamos al origen, al principio, no de los tiempos, pero bueno, al principio de esta relación entre ciencia y filosofía. ¿Nacen unidas? Nacen unidas. De hecho, la separación que existe ahora entre ciencias y letras, por ejemplo, entre ciencias y humanidades, es absolutamente arbitraria, es absolutamente artificial. Si tenemos en cuenta los orígenes de la filosofía, son los interrogantes de la filosofía los que precisamente hacen empezar a la ciencia a funcionar. Es la ciencia la que se nutre desde el principio de los tiempos de los interrogantes, de los principales interrogantes de la filosofía. Así que filosofía y ciencia desde el principio de los tiempos, desde 2000 años antes de Cristo, incluso con ya los hindúes, la ciencia y la filosofía, o la ciencia y el pensamiento, están unidos, inextricablemente unidos. Ese poner la mano aquí y empezar a preguntarse cosas, esos interrogantes, desde Descartes, Leibniz, Newton, tienen esa relación estrecha en su mismo pensamiento, ¿no? Incluso Newton, sin ir más lejos, lo cito, tiene una de sus principales obras científicas que es Principios matemáticos de filosofía natural. Matemáticos, filosofía, ¿cómo se puede relacionar eso? La matemática y la filosofía siempre han estado unidas y bueno, el ejemplo que mencionas es absolutamente paradigmático. Newton, el propio Newton y también Galileo dijeron que el universo está escrito y también se reproduce a través de términos matemáticos, pero claro, la matemática no desciende a la realidad. Lo que hace la filosofía y la matemática, o lo que tienen de común, es un proceso de abstracción, es decir, recogen la realidad e intentan pensarla. Lo que pasa es que la matemática se queda, digamos, en el laboratorio, mientras que la filosofía, sin embargo, desciende al mundo, habla de las pasiones, habla de las emociones y de todo aquello que los humanos llevamos por dentro. Es decir, la matemática y la filosofía tendrían un origen común, sin embargo, llegarían a conclusiones distintas y su terreno de investigación sería totalmente diferente. Entonces, ¿por qué se perciben como opuestas? Ciencia y filosofía. La ciencia y la filosofía se suelen excluir normalmente porque la ciencia intenta llegar normalmente a una conclusión objetiva y además intenta predecir el futuro, es decir, a través de una investigación del presente intenta predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, la filosofía no intenta eso. La filosofía se puede decir que es un saber de segundo orden, no porque tenga menos importancia que la ciencia, sino porque la filosofía, como decía Hegel, cuando se refería a la lechuza o a la filosofía como la lechuza, esa lechuza emprende el vuelo al anochecer. Es decir, cuando el resto de ciencias, cuando el resto de saberes ya han puesto sobre el tapete todo aquello que saben, y en ese momento es cuando comienza la reflexión filosófica. La filosofía recoge los distintos saberes y a partir de esos saberes comienza entonces a pensar sobre la realidad. Hablando del conocimiento científico y centrándonos más quizá en la actualidad, siendo más contemporáneos, ¿no? Entre la filosofía y la ciencia y la tecnología, ¿tendría que haber más puntos en común? ¿Estamos ahora excesivamente llevados o guiados por la ciencia y la tecnología? Yo haría una distinción entre ciencia y tecnología, como tú misma dices, Marta. La ciencia, desde luego, recoge todo ese aparataje de investigación que es necesario para, como he dicho antes, predecir el futuro y también para investigar la naturaleza. La tecnología es lo que mediatiza nuestro contacto con la naturaleza y nuestro contacto en general con el mundo. Entonces, la filosofía, para lo que es necesaria en realidad, es para pensar ese uso de la tecnología. Hoy existen, por ejemplo, dos ramas, unos que se dicen tecnófobos, que son aquellos que defienden que la tecnología tiene efectos absolutamente adversos, por ejemplo el cambio climático, y existen los tecnolófilos o tecnófilos, como se les llama de las dos maneras, que dicen que la tecnología o el uso de la tecnología es neutral, es decir, tenemos que usarla sí o sí y es una herramienta, entonces su uso es neutral. Lo que cuestiona la filosofía es que ese uso de la tecnología sea
neutral. Es decir, la filosofía dice, no, la tecnología no es neutral, depende de cómo la usemos, la tecnología causará más bienes que males o viceversa. Pero esa reflexión, ese cuestionamiento de la tecnología es necesario, pero quizá todavía no sabemos las repercusiones de la tecnología en el futuro, así como la ciencia siempre está mirando hacia el futuro, ¿no? Pero esas repercusiones tienen una extensión ética también, ¿no? Absolutamente, la ética es absolutamente fundamental y de hecho debemos reivindicarla, porque en las últimas reformas educativas además tenemos que tener en cuenta que la ética se ha puesto en cuestión, y la ética tenemos que introducirla más que nunca para que los jóvenes y las jóvenes puedan pensar y pensarse a sí mismos, para tener un aparataje intelectual con el que pensar la realidad. Hoy estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados de otro aparataje. Sí, de aparataje. Mientras estamos hablando, Marta, a mí me está vibrando el reloj que llevo, el smartwatch, por ejemplo, y eso me impide, de alguna manera, estar presente aquí. Lo que hace la filosofía también es reivindicar el paréntesis, la pausa, para poder pensarnos aquí y ahora. Ese cuestionamiento, ese distanciamiento sobre lo que está ocurriendo con la tecnología, con ese me está vibrando el teléfono. Bueno, uno puede decir, pero ¿dónde iremos a parar? ¿Seremos capaces de llegar a Marte y no cuestionarnos que es excesivo que nos esté vibrando el teléfono porque alguien nos está llamando? Es excesivo, pero yo creo que aunque lleguemos a Marte, el problema es que las principales inquietudes de la filosofía seguirán absolutamente incólumes, seguirán absolutamente siendo imprescindibles para tener que cuestionarnos a nosotros mismos y todo nuestro entorno, todo nuestro contexto. Yo esto lo hablo con muchos amigos y con muchas amigas que se dedican a la tecnología y les digo, hemos llegado a Marte, pero el día que llegue un humano a Marte, porque ahora hemos llegado con la robótica a través de la tecnología, pero el día que lleguemos a otros planetas y podamos estar allí, habitar otros planetas, los seres humanos seguirán exactamente teniendo las mismas inquietudes, seguiremos preguntándonos por el sentido de nuestra existencia. ¿Qué hacemos Cuando estén aquí? todos los problemas científicos o tecnológicos resueltos, ¿no? Seguiremos con los problemas existenciales de quiénes somos y hacia dónde vamos ahora, ¿no? Totalmente. Yo creo que precisamente en tiempos en los que la tecnología es la absoluta protagonista, porque hoy la tecnología, no podemos vivir sin tecnología. Ahora mismo nos están grabando, estamos rodeados de cámaras, estamos rodeados de móviles, de aparataje, que nos hace la vida más sencilla, pero yo creo que cuando la vida está más absolutamente resuelta, digamos, es cuando la filosofía cobra más sentido, porque cuando tenemos todas las necesidades satisfechas es cuando de nuevo viene el aburrimiento, viene el socavamiento anímico, lo estamos viendo en esta sociedad pandémica, en la que tenemos que hacer frente a una serie de problemas existenciales a los que no solo la psicología o la sociología pueden dar respuestas, sino también la filosofía. Si este cuestionamiento de la tecnología hubiese llegado antes, quizá no nos tendríamos que enfrentar ahora mismo, en esta actualidad, a problemas tan terriblemente difíciles de resolver como son la soledad, el desamparo y el aburrimiento, por ejemplo. Son desafíos también tremendos para la humanidad, para seguir hacia adelante y no retroceder. Entonces, ¿cómo defender la ética y la filosofía en las aulas, esa capacidad crítica de la infancia, de la adolescencia también, ¿no? Para seguir creando ese espíritu crítico? Yo creo que lo fundamental de la filosofía es que no nos deja inermes, es decir, no nos deja desarmados frente a esa sociedad de la tecnología o tecnocratizada, porque ese kratos, que en griego quiere decir poder, y esa tecnología, es decir, el poder de la tecnología, nos está alejando de nuestra condición humana, y esa humanidad se recupera a través de las humanidades, precisamente. Es una redundancia o puede sonar redundante, pero las humanidades ponen sobre la mesa, ponen sobre el tapete todas aquellas cuestiones que son absolutamente imprescindibles para poder entendernos y para poder entender el mundo. La ética debe ser necesaria no solo porque ponga o porque aporte herramientas intelectuales a la juventud, sino porque también les hace situarse en este aquí y en este ahora. ¿Cómo debo vivir? ¿Para qué o para quién tengo que vivir? ¿Y qué tipo de autoridades estoy dejando asumir que tomen las riendas de mi vida, por ejemplo? Pues agradecemos al profesor de Filosofía e investigador Carlos Javier González Serrano que haya compartido sus reflexiones tan necesarias sobre tecnología y filosofía para todos. Muchas gracias, Marta.